Bueno, seguimos con el 12º día de la Tierra a la Luna. Continuamos. Enormes, después de haberse acorazado de librarse de los proyectiles contrarios, causaban a otros el daño que no querían de los otros les causasen, siendo este el principio inmoral que suele descansar todo el arte de la guerra. 1. Buques de la Armada Americana. Y si Barry Kane fue el gran fundidor de proyectiles, Nicol fue un gran forjador de planchas. El uno fundía noche y el día en Baltimore, y el otro forjaba día y noche en Filadelfia. Los dos seguían una corriente de ideas esencialmente opuestas. Apenas Barbicane inventaba una nueva bala, Nicole inventaba una nueva plancha. El presidente del Gun Club pasaba su vida pensando en qué manera abrir agujeros, y el capitán pasaba la suya pensando en la manera de impedirle que las abriera. He aquí el origen de la rivalidad continua que se convirtió en odio personal. Nicole se aparecía a Barbicane en sus sueños, se bajó la forma de una coraza impenetrable contra la cual se estrellaba, y Barbicane se aparecía en sus sueños a Nicole como un proyectil que la atravesaba de parte, de parte a parte. Los dos sabios, si bien seguían las dos líneas divergentes, se hubieran al fin encontrado a pesar de todos los axiomas de geometría, pero se hubieran encontrado en el terreno del duelo. Afortunadamente, aquellos dos ciudadanos tan útiles a su país se hallaban separados uno de otro por una distancia de 50-60 millas, y sus amigos hacinaron en el camino tantos obstáculos que no llegaron a encontrarse nunca. No se podía decir de una manera positiva cuál de los inventores había triunfado del otro. Los resultados obtenidos se volvían difíciles de una apreciación justa. Parecía, sin embargo, que al fin la coraza había de ceder la bala. Con todo, había dudas entre las personas competentes. En los últimos experimentos, los proyectiles cilindro cónicos de Barbicane se clavaron como alfileres en las planchas de Nicole, por cuyo motivo este se creyó victorioso y atesoró para su rivalidad una dosis inmensa de desprecio. Pero más adelante, cuando Barbicane sustituyó las balas cónicas con simples granadas de 600 libras, el presidente del Gun Club tomó su desquite. En efecto, aquellos proyectiles, aunque animados de una velocidad regular, rompieron, taladraron e hicieron saltar en pedazos a las planchas del mejor metal. A este punto habían llegado las cosas, y parecía que la bala había quedado victoriosa. Cuando terminó la guerra, y terminó precisamente el mismo día que Nicole concluía con una nueva coraza de hierro forjado, que era su género una obra maestra capaz de burlarse de todos los proyectiles del mundo, el capitán le hizo trasladar el polígono de Washington, desafiando a que le destruyeran los proyectiles del presidente de Gun Club, el cual, hecha la paz, se negó la prueba. Entonces Nicole, furioso, ofreció exponer su plancha al choque de las balas más inverosímiles, llenas o huecas, redondas o cónicas. Ni por esas el presidente no quería prometer su última victoria. Nicole, exasperado por la incalificable obstinación de su adversario, quiso atentar a Barbicane. Dejando de todas las ventajas de Barbicane, siguió terco su negativa a 100 yardas ni a 65. A 50, exclamó el capitán, insertando su desafío en todos los periódicos. Colocaré mi plancha a 25 yardas del cañón, y yo me colocaré detrás de ella. Barbicane hizo contestar que, aun cuando el capitán Nicole se colocase adelante, no dispararía un solo tiro. Nicole, al oír esta contestación, no pudo contenerse, y se deshizo en insultos. Dijo que la cobardía era indivisible, que el que no se niega a tirar un cañonazo está muy cerca de tener miedo al cañón, que en suma los artilleros que baten 6 millas de distancia han reemplazado prudentemente el valor individual por las fórmulas matemáticas, y que hay por lo menos tanto valor en aguardar tranquilamente una bala detrás de una plancha como te enviaría según todas las reglas del arte. Siguió Barbicane, haciéndose el sordo, o tal vez no tuvo noticia de la provocación, absorbió enteramente como está entonces por los cálculos de su gran empresa.
Cuando se dirigió al Gun Club, su famosa comunicación, el capitán Nicholl se salió de sus casillas. Mezclaba que con su cólera, suprema envidia y su sentimiento absoluto de impotencia, cómo inventar algo superior a aquel columbiate de 900 pies. ¿Qué coraza podía idearse para resistir su proyectil de 20.000 libras? Nicholl quedó abatido, aterrado, anonadado por aquel cañón, pero luego se reanimó y resolvió aplastar la preposición bajo el peso de sus argumentos. Atacó con violencia los trabajos del Gun Club, publicando en el efecto numerosas cartas de los periódicos produjeron, quiso demoler científicamente la obra de Barbicane. Empeñando el combate, se valió de razones de todo género, con harta frecuencia y especiosas y rebuscadas. Empezó a combatir Barbicane por sus cifras, se esforzó en probar A más B la falsedad de sus fórmulas y le acusó de ignorar los principios rudimentarios de la balística. Echó cálculos para demostrar, amén de otros errores, que era absolutamente imposible de dar a un cuerpo cualquiera a una velocidad de 12.000 yardas por segundo con el álgebra en la mano. Sostuvo que aún en el supuesto de que se consiguiera esta velocidad, jamás un proyectil tan pesado traspasaría los límites de la atmósfera terrestre, ni siquiera iría a la 18 de leguas. Más aún suponiendo adquirir la velocidad suficiente, la granada no se resistiría la presión de los gases desarrollados por la combustión de 1.600.000 libras de pólvora, y aunque las resistiera, no soportaría la temperatura semejante. Se fundiría al salir de la Columbiad y, convertida en la lluvia y hierro derretido, caería sobre el cráneo de los imprudentes espectadores. Barbicane, sin hacer caso de estos ataques, continuó su obra. Entonces Nicholl miró la cuestión bajo otros aspectos, dejando al lado su inutilidad absoluta. Consideró el experimento como muy peligroso para los ciudadanos que autorizasen con su presencia tan reprobado espectáculo, y para las poblaciones aproximadas que aquel cañón vituperable hizo notar también que el proyectil, si no alcanzaba como no lo alcanzaría el objetivo a que se destinaba, caería, y la caída de su mole semejante multiplicada por el cuadrado de su velocidad comprometería singularmente algún punto del globo. Sin atacar los derechos de los ciudadanos, había llegado en el caso que la intervención del gobierno era absoluta necesidad, pues no era justo comprometer la seguridad de todos por el capricho de uno solo. Véase que exageraciones se dejaba rozar por el capitán Nicholl. Nadie participaba de su opinión y tuvo así quedó constituido el capitán en defensor de una causa perdida de antemano. Se le oía pero no se le escuchaba, y no privó el presidente del Gun Club ni de uno solo de sus admiradores. Barbicane no se tomó ni siquiera la molestia de contestar a los argumentos de su implacable rival. Acorralado en sus últimas trincheras, Nicholl, ya que no podía pagar con su persona, resolvió pagar con su dinero. En el Enquirer de Richmond propuso públicamente una serie de apuestas en la forma siguiente. Apostó, primera, a que no se reunirían los fondos necesarios para llevar a cabo la empresa del Gun Club, $1.000. Segunda, a que la fundación del cañón de 900 pies resultaría impracticable y no tendría éxito, $2.000. Tercera, a que sería imposible cargar el Columbiad y a que la pólvora de la inflamaría por la bola de la presión del proyectil, $3.000. Cuarta, a que el Columbiad reventaría el primer disparo, $4.000. Quinta, a que la bala no alcanzaría a más de 6 millas y caería a los pocos segundos de haberse disparado, $5.000. Corno se ve, era importante la suma de que su obstinación invencible arriesgaba al capitán. Tratábase nada más de $15.000. A pesar de su importancia de la apuesta, recibió el 19 de mayo un pliego lacrado, era lacónico: Baltimore, 18 de octubre, aceptadas, Barbicane.